Buenas tardes, jóvenes, de los que ya están conectados. Ahorita hay 10. 10 de 49, no, 47, porque hay 2 personas que se excusaron, que hoy no nos pueden acompañar y, claro, explican la razón del por qué y en lo personal me parece justificable. Así es que, ahorita hay 12, pero yo quiero ver si dentro de los 12 eh, hay ya quienes van a comenzar a lucirse, porque quiero ver del equipo 1. Equipo 1, vamos a ver. Dennis Jefferson, no veo a Jefferson, no lo veo. Kenia Marian, Kenia tampoco la veo, no conectada aún. Joana Isabel de la Cruz Benavide, Joana. Lo que estoy mencionando son las personas representantes de un determinado equipo a quien se les está pidiendo que nos ilustren con su exposición. Por el momento no veo a ninguno de ellos conectado, pero Gabriela Lisset, que conste, ahorita ha pasado 1 minuto después de la hora oficial. Tengo 2 Gabriela, pero no tengo a Gabriela Lisset. Creo que Gabriela son 4. Bueno, Liliana Michelle. Tampoco la veo. María José Mazariego. ¡Qué barbaridad, hombre! Todos los que tendrían que haberse lucido no se ven por el momento. No, María José Mazariego, ¿sí está? Ok, perfecto. Entonces, María José Mazariego, tú arrancas y pues presenta el informe y nos ilustras al respecto. Adelante, María José. ¿Qué pasó con María José Mazariego? La veo que está conectada, pero no nos responde. No ha activado su micrófono aún y no nos responde. Vamos a ver qué pasó. Ahorita hay 19 de ustedes, lo cual está bien. Ahí está María José. Gela se llamaba María José Mazariego. Entonces veamos si podemos cambiar. Paola Fernanda Mengíbar Mejía. Paola Fernanda Mengíbar Mejía. ¿Dónde está Paola? Veamos. Paola no la veo conectada. No la veo conectada, Paola. Y Mayeli Saray Mejía Miranda. Mayeli. Buenas tardes, Lick. Yo soy parte del equipo 7. A ver, ¿quién eres tú?
Soy Mayeli, soy parte del equipo número Excelente, 7 y excelente, le quería comentar Mayeli. de que mi compañera Paola está teniendo problemas y no se pudo conectar el día de ahora. Ok, bueno, entonces por favor, tú ilústranos con el trabajo. Explícanos cómo se resuelve lo que se les pidió. Ok, Ah, activa tu cámara y excelente, ahí está bien, ¿verdad? Y compártenos tu presentación, supongo que tienes una. sí. Miranda, bien, bien, bien. Bueno, tengan muy buenas tardes. Les voy a exponer cómo nosotros resolvimos nuestro informe número 6. Objetivo general, concretar cada una de las cotizaciones que son aplicadas a los trabajadores en su salario nominal y la parte que aporta el patrono en cada una de ellas. Como objetivos específicos tenemos determinar el porcentaje que como trabajador cotiza en el IS, AFP e impuestos sobre la renta, interpretar la normativa que sustenta las diferentes prestaciones de ley, como la ley de pensiones, ley del seguro social y ley del impuesto sobre la renta. Conocer en qué momento se realizan las respectivas cotizaciones, es decir, si éstas tienen un límite o condiciones dependiendo del salario. Como alcance, tenemos que el presente informe tiene como finalidad desarrollar lo que establece cada una de las leyes que sustentan las diferentes prestaciones de ley, siendo de suma importancia ya que como trabajadores tenemos derecho de tener conocimiento de cuánto es el porcentaje que cotizamos para cada caso, así también en función del patrono conocer cuánto es el aporte que ellos dan para completar el porcentaje total. Como limitaciones tenemos que algunos empleados no tienen derecho de prestaciones de ley, sino que solo un sueldo base y no tienen el goce de cotizar. Esta situación no es muy común, pero sí hay casos que suceden. Por otra parte, sucede que a los empleados se les descuenta de su sueldo de planilla las respectivas cotizaciones del IS, AFP e impuestos sobre la renta si tiene alcance a este último su salario, pero la empresa o patrono no realiza el debido aporte hacia la institución correspondiente, siendo un problema para ambas partes. Y hasta ante esta situación estarían frente a un problema legal, puesto que a dicho empleado se le está descontando el respectivo porcentaje, pero no está gozando de su derecho, por lo cual es contra la ley. Y empezamos con la pregunta número 1. De las remuneraciones o salarios recibidos por un trabajador, ¿en qué caso se le aplican cotizaciones al IS, AFP y demás retención de la renta? Para el IS, para todos los trabajadores, el aporte es del 3% sobre el valor del salario mensual y existe un techo en las cotizaciones que es de $1,000, según como dice el artículo 29 de la Ley del Seguro Social. Para el AFP, para todos los trabajadores, el porcentaje a cotizar es del 7.25% sobre el valor del salario mensual. No tiene un techo de cotización, por lo que entre más se gane, más se descontará. Esto se basa en el artículo 16 de la Ley Integral de Pensiones. Retención de renta. Aplica sobre las ganancias obtenidas, es decir, el salario menos el AFP y el IS. Este descuento aplica para salarios superiores a $472 mensuales y se hacen de acuerdo con tramos de salario según el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los límites inferior y superior para las cotizaciones y retenciones a los que se refiere el numeral número 1? Para el IS, la Ley del Seguro Social establece las cotizaciones mínimas y máximas para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, según el artículo 29. Las cuotas iniciales para pagar son del 3.50%, distribuidos así: patronos el 2%, trabajadores el 1% y el Estado el 0.50%. Cotización máxima tiene un techo de $1,000, lo cual a partir de ahí se empezará a descontar la cantidad de $30. AFP. La Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones establece las cotizaciones mínimas y máximas para la administradora de fondos de pensiones según el artículo 16. Límite inferior, la cotización es del 16%, el aporte del patrono es 8.75% y por parte del empleado es 7.25%. El máximo de comisión es el 1%, cuenta de garantía solidaria el 6% y el 1.75% de ahorro, es decir, lo que aporta el patrono. Y el 1.75% más el 7.25% que aporta el empleado hace un 9% total de ahorro. Retención de renta.
La Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento establecen la tabla de retenciones que incluye los límites de las retenciones de renta, según el artículo 37. Límite inferior de 0 a 472, el rango de estos salarios que entra a esta categoría son sin retención, es decir, de que ellos no se les descuenta un impuesto sobre la renta. Límite superior, según la tabla de retenciones del impuesto sobre la renta, que varía de acuerdo con el nivel de ingresos del contribuyente, los tramos van desde el 0% hasta el 30% de retención, y cada uno indica las deducciones a aplicar. Número 3. Felicitaciones. Entiendo usted ha logrado lo contraten como entrenador de la selección mayor de fútbol y su salario es de apenas $30,000 mensuales. Cuéntenos al respecto de las cotizaciones e impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es lo que cotiza en cada caso? Las cotizaciones serán las siguientes, aplicadas al salario y según los porcentajes que ya mencionamos anteriormente. Para el seguro social es del 3%. Es decir, en este caso serán $30, porque por el techo que posee el seguro social, que es a partir de $1,000, se empezará a descontar $30. Para la administradora de fondos de pensiones AFP se cotizan $2,175, es decir, el 7,25%. Los $30,000 lo multiplicamos por el 7,25% y nos dan los 2,175, según como lo indica también el artículo 16 de la Ley Integral de Pensiones. Para el impuesto sobre la renta es de 8,015,64 centavos. Se ubica en el tramo 4, tal y como lo indica el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y dependiendo del tramo que se ubica, así son las deducciones que se le aplican. Y aquí tenemos cómo hicimos el cálculo del impuesto sobre la renta. Al salario nominal, que serían los $30,000, le restamos lo que era de AFP, que son los 2,175 más lo del IS, $30. Esto nos quedó como 27,795. Esos 20,795 lo ubicamos en la tabla de retención mensual y a eso le restamos el sobreexceso, que serían 2,038,10. Al resultado lo multiplicamos por el porcentaje a aplicar, que sería el 30%, y nos dio 7,727,7. Y luego a eso le sumamos la cuota fija y nos dio como total 8,015,64 y eso sería el impuesto sobre la renta. Pregunta 4. En caso de despido sin causa justificada, ¿qué porcentaje de retención de renta se aplica a la indemnización por despido? La retención de impuestos sobre la indemnización por despido está regulada por la legislación fiscal y laboral local. En términos generales, según la Ley de Impuestos sobre la Renta, su base legal para esta retención se encuentra en el artículo 4, que indica las rentas no gravables de este impuesto, y en consecuencia quedan excluidas especialmente en el literal 3, que dice lo siguiente. Las indemnizaciones por despido y bonificaciones por retiro voluntario, siempre que no excedan de un salario básico, podrán ser superior al salario promedio de lo devengado en los últimos 12 meses, siempre y cuando estos salarios hayan sido sujetos de retención, al igual que en el artículo 58 del Código de Trabajo. Establece que tendrá derecho a que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. Pregunta número 5. ¿Cuál es el porcentaje de renta que se le aplica a las pensiones? Artículo 13. Modifique el inciso segundo del artículo 22 según lo siguiente. Las cotizaciones voluntarias a que se refiere esta ley serán deducibles de la renta imponible hasta por el 10% del ingreso base de cotización del afiliado. Las cotizaciones efectuadas por el empleador, obligatorias y voluntarias, serán deducibles de conformidad con la ley de impuestos sobre la renta. Y en conclusiones, como equipo llegamos que las prestaciones de ley surgen de una relación estrecha de un contrato de trabajo y son independientes al salario, es decir, son beneficios adicionales a su salario nominal, a los que los trabajadores son acreedores al pertenecer a un vínculo laboral, siendo de rigor en El Salvador como el IS, AFP, impuestos sobre la renta. Es importante que conozcamos el porcentaje correspondiente a cada cotización que debemos realizar como trabajadores, ya que tenemos el conocimiento que nuestro salario final será deducible y no el establecido en la nómina.
Cada institución establece un porcentaje total de cada servicio prestado, como por ejemplo para el IS, el total es del 10.5%, y tanto el trabajador como el patrono aportan un porcentaje. El trabajador aporta el 3% y el resto, que es el 7.5%, es aportado por el patrono. Es decir, ambas partes contribuyen para complementarlo. Sin embargo, el impuesto sobre la renta solo es deducible para el trabajador y según el salario que goce es el porcentaje aplicado. Recomendaciones. Mantenerse actualizado con los cambios en las leyes fiscales y laborales para asegurarse de proporcionar siempre información precisa y actualizada. Ser organizados y mantener registros detallados de todas las transacciones y deducciones fiscales. Ser meticulosos en el proceso de cálculo de las cotizaciones y retenciones, chequeando y recesando los cálculos para evitar errores. Buscar oportunidades para mejorar las habilidades y conocimientos en la gestión de impuestos y cotizaciones a través de la educación continua y la formación técnica. Y eso sería nuestra exposición como equipo número 7. Ok, Mayeli y Sarai, muchas gracias por tu participación. Solo te tengo que corregir algo que dijiste. Sí. Cuando mencionaste la cifra de 8.015, yo no soy muy bueno para los números. Ah, sí, del impuesto sobre la renta. Es que eso es lo que te quiero corregir, mujer, no de los Ajá. números. Ya advertí, yo no soy muy bueno para los números. A mí no me dieron esos números, pero lo que te quiero corregir, lo esencial, Ujú. ese no es el impuesto sobre la renta. Esa es la retención a Ah, cargo del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal. El impuesto sobre la renta se va a determinar al terminar el ejercicio fiscal y elaborar la declaración sobre el impuesto sobre la renta, que hoy muchos días que es bien fácil, porque como ya el Ministerio de Hacienda, a través de impuestos internos, ujú. elabora una predeclaración. Entonces, ahí solo hay que hacer los ajustitos. Es que fíjate que yo doné $10,000 para algo. Es que fíjate que yo me gasté $5,000 en médico. Y le dice el fisco, solo le admito 800. No, mire, es que yo tengo a mis hijos en un colegio, téngalo donde quiera. Solo le admito que deduzca 800. Pero las donaciones es harina de otro costal y no lo vamos a mezclar hoy. Pueden ser diferentes. Ahí no te dan límite hasta si hay límite para las donaciones, porque se han dado muchos casos al respecto. Alguien que ganando $5,000 declaró hace rato de eso, una donación a su iglesia de $200,000. ¿De dónde? No, hombre. Así es que no. Pero voy a la esencia, Mayeli. Esos 8,000 y algo no son el impuesto sobre la renta. Es una retención sobre el impuesto sobre la renta que se va a liquidar cuando termine el ejercicio fiscal y se presente la declaración. ¿Ok? Para que Ok, lo licenciado. tengamos presente. Las otras son cotizaciones mensuales, ahí no hay que discutir nada. Y con la AFP, antes de esta ley integral la reforma que hicieron a la ley integral de pensiones, que entró en vigencia el 1 de enero del 2023, el techo para las AFP andaba como por 7,000 algo. Pero hoy dice la nueva ley, no, será su salario. ¿Cuánto es su salario? Y de allí ponerles como ejemplo el salario de este individuo español, que pobrecito no tenía dónde ir, se vino para acá, pues. Es que $30,000 a nosotros nos podría parecer una cifra, pero
No, hombre, en otras partes, no, hombre, hablan de millones de dólares. Si a los jugadores les pagan 200 millones de euros por temporada, imagínate cuánto le pagarán al entrenador. Porque yo estoy hablando de un jugador, pa, no de todo el equipo. Ok, bueno, dejémoslo ahí. Repito, y lo que me interesa es que mantengan todos los 32 que están conectados. Ese no es el impuesto sobre la renta, esa es la retención de este mes. Espero que nos quede claro. Bueno, gracias de nuevo y vamos a ver, me pareció que sí está conectada porque he llamado a varios y no hay, en el caso del equipo 7, una de las personas que llamé me dijo, sí, pero estoy en el trabajo, no puedo hablar. Ok, bueno, pero entonces apareció alguien que se hizo cargo, Mayeli Soray Mejía. Hoy vamos con el equipo 10 y en el equipo 10 queremos escuchar a Jenny Alexandra Sánchez. Jenny, por ahí te vi que estabas conectada. ¿Estás o no estás? Jenny Sí, estoy Alexandra, pero, excelente, gracias. Sánchez pero Rivera. tengo, Bueno, lúcete, Jenny. sin la cámara, ¿Por qué sin cámara? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Una razón suficiente? Si puedes activar la cámara, actívala, por favor. Y lúcete, ¿ok? Tenemos la presentación como ya está apareciendo, ¿verdad? Y solo falta que aparezca por ahí Jenny, si puede. Y la presentación entiendo que la está compartiendo Roberto Santiago Torres Alvarenga, lo cual me parece bien, para trabajo en equipo. Ok, está bien. Jenny dice que no está funcionando en este momento la cámara, así es que te escuchamos. Adelante, por favor. no se mira bien la presentación, no sé por qué. Sí, se ve un pedacito. Es que como que está restringida la presentación porque te veo una ventana por app que dice presiona aquí para agregar más fotos. Y intentémoslo de nuevo, señor. Quien te estaba ayudando a Jenny Alexandra Sánchez Rivera. Va, hoy sí. Hoy sí. Déjense ir. Eso, pero tranquila, tranquila. El jueves dije que son los días de los abrazos y todo. En los Estados Unidos, va, porque ya celebran Acción de Gracias. Aquí, bueno, ni Viernes Negro tenemos, por más que nos lo anuncian, va. Nos lo anuncian, pero no hay pisto. Adelante, Jenny. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Alexandra Sánchez Rivera y soy del equipo 10. Como objetivo del grupo tenemos que entender y comprender nuestros derechos legales ante la ley acerca de las cotizaciones correspondientes de que cada empleo y empleador debe retribuir y ejecutar de manera que la ley lo requiera. Como segundo objetivo, adquirir nuevos conocimientos para poder aplicar cada uno de ellos en las diferentes situaciones que la ley lo requieran. Esto con el fin de poder comprimirla y respetando los derechos que como persona tenemos. Los alcances y limitaciones en este trabajo se desarrollarán las siguientes preguntas establecidas a partir del conocimiento adquirido acerca de las cotizaciones a realizar por un trabajo según su ingreso, base de cotización y las retenciones de impuestos aplicables. Como pregunta 1, dice, de las remuneraciones o salarios recibidos por trabajador que en caso se le aplican cotización al IS, AFP y además retenciones de renta, la respuesta le pusimos el ingreso base para calcular la cotización será el salario mensual o subsidio que todo empleador desvengue.
En el caso del IS, será del 3%. Para la AFP, será del 7.25%. En caso que el empleado tenga un sueldo superior de $472, se le aplicará el impuesto sobre la renta. Esto es según el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, los artículos 14 y 16 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y Decreto Ejecutivo 95. Como pregunta 2, ¿cuáles son los límites inferior y superior para las cotizaciones y retenciones a los que se refiere el numeral 1? Como respuesta, el límite inferior de cotización de AFP es el salario mínimo legal mensual vigente. Límite superior no tiene. El límite inferior del IS es el salario mínimo legal vigente y su límite es superior de $1,000. El límite inferior del ISR es de 472 y es el superior de 2.038.11 en adelante. Todo esto es según el artículo 14 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, artículo 29 de la Ley del Seguro, acuerdo del Consejo Directivo del 28 de julio del 2015 y decreto en el número ejecutivo número 95. Pregunta 3. Felicidades. Entiendo que usted ha logrado lograr como entrenador de la selección mayor de fútbol y su salario es de apenas $30,000 mensuales. Cuéntenos al respecto de las cotizaciones e impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es lo que cotiza en cada caso? Para el cierre, en el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, las disposiciones son el 3%. Acuerdo Consejo Directivo el 28 del 7 del 2005, máximo a cotizar de $1,000 y su total es de 30. Para la AFP, en el artículo 16 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, tenemos un 7.25% y nuestro total es de $2.175. Para el ISR, en el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, deducir el IS y al AFP por un total de 27.795. Decreto Ejecutivo número 95, 30% sobre excelente de 2.038.10, que es un total de 7.720,7 centavos, más cuota fija, que es 288.57, que da un total de 8.015.64. Total a deducir son 10.220,64 centavos y un líquido para recibir es 19.779.36. Pregunta 4. En caso de despido sin causa justificada, ¿qué porcentaje de retenciones de renta se aplica a la indemnización por despido? La respuesta es que le dimos a esta pregunta. En este caso, no se le retendrá ningún porcentaje de renta según el artículo 4, literal 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual establece que las indemnizaciones por despido injustificado quedan excluidas de la retención de renta mientras no excedan de un salario básico mensual por año. Pregunta 5. ¿Cuál es el porcentaje de renta que se le aplica a las pensiones? Según la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 4, literal 3, establece que son rentas no gradables, es decir, que quedan excluidas del cómputo de la renta las jubilaciones, pensiones o montepíos, tanto civiles como la de la Fuerza Armada. Según esta disposición legal, no hay porcentaje de renta que aplicar a las pensiones. La conclusión: a lo largo del trabajo realizado hemos logrado comprender, analizar y conocer las aplicaciones de las retenciones de renta, cotizaciones al ISF, AFP, adquiriendo los conocimientos de los porcentajes aplicables al salario. Las recomendaciones: aprender a planificar las transacciones financieras considerando las implicaciones fiscales
Esto puede incluir decisiones sobre inversiones, herencias y donaciones. Tener total conocimiento acerca de los porcentajes de cotización y retenciones de renta según cada caso y de cómo realizar su cálculo según el monto establecido. Gracias. Gracias a ti. Un comentario. Hace un momento, después de la primera presentación, yo dije que yo no soy muy bueno para los números. Pero para todos, ya los 32 que están conectados, de 47, o sea que nos falta 15. 15 que hoy no vinieron, porque, ¿y para qué? Pues ya se acabó el ciclo, ¿verdad? Bueno, lo que quiero comentarles, jóvenes, es que cuando uno comete un error con el fisco, en el caso es puntual de la ley del impuesto sobre la renta, igual sucede con la ley a la transferencia de bienes y servicios que nosotros le llamamos IVA. Si usted comete un error y paga de más, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, usted no tiene derecho a reclamar. No puede pedir que le devuelvan lo que pagó de más. Caso contrario, cuando usted se equivoca y el cálculo le sale menos de lo que debió haber sido, la postura del Estado en ese caso es una bien diferente. Jamás el Estado le va a asumir una presunción de error. Le asigna una presunción de evasión de impuestos y por tanto desfalco al Estado al no pagarle completo los impuestos. Hay que tener bien claro eso, ¿verdad? Y algo de lo que mencionó Jenny, pero antes de mencionar lo último, por favor que repare del equipo 3, Joana Isabel de la Cruz Benavides, que la veo que ya se conectó. Algo de lo que mencionó Jenny es que el impuesto sobre la renta se aplica sobre un salario inicial, o mejor dicho, siempre que el salario sea superior a los $472 mensuales. Para simplificar el ejercicio que les he puesto, estamos tomando como situación persona natural a quien le paga una vez al mes, mensualmente y una vez al mes. Hay varias tablas. Hay varias tablas, incluyendo un par de tablas que se ocupa a medio año para hacer los ajustes a las retenciones del impuesto sobre la renta de medio año y otra que se puede ocupar al final del año para hacer los ajustes a la... De manera que cuando llegue el momento de presentar la declaración, no haya el dolor de tener que pagar una complementaria. ¿Por qué digo dolor? Porque cuando usted recibe un dinero que no se lo descontaron y lo tenía que haber descontado porque hicieron mal los cálculos, el contador, echémosle la culpa al contador. No, es que fíjate que la empresa es grande y entonces hay un jefe, hay un gerente de relaciones humanas y ella elabora la planilla. Bueno, el punto es que si a usted no le descontaron, no le retuvieron una cantidad y después le toca pagarle complementaria, ahí duele. Porque normalmente uno el dinero, por lo menos en nuestro medio, lo recibió y se lo gastó. No lo guarda. ¿Y por qué no lo guarda? Porque no tiene la capacidad de guardar dinero. De manera que esa es la situación. Bueno, el salario mínimo no es 472.
472 es la cifra mágica. Si es superior a 472, después de haberle calculado y descontado la cotización al Seguro Social y la cotización a la AFP, entonces le calculan impuesto sobre la renta. Si no, no. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, Joana Isabel de la Cruz Benavides, tú estás por ahí, te vi que está. Por favor, activa tu cámara y deleítanos con tu presentación. Es seria esa persona. ¿Por qué tan seria? No. Así está mejor. Claro, ideal, pues. Perfecto. Buenas tardes, somos el grupo 3 y vamos a exponer acerca de las preguntas. Como objetivo general que como grupo pusimos es analizar de manera integral el sistema de cotizaciones de El Salvador, detallando las normativas legales y sus implicaciones en la contribución y tributación de los trabajadores. Como objetivo específico tenemos que desglosar las disposiciones tributarias aplicables a las problemáticas planteadas, destacando los criterios específicos, concretos para facilitar la comprensión y el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales por parte de trabajadores y empleados. Como alcances tenemos para obtener la información más detallada y actualizada, es fundamental consultar diferentes fuentes oficiales como el sitio web del Seguro Social, de la AFP y además de eso el Ministerio de Hacienda de El Salvador. También desarrollar sistemas de generación de informes para facilitar el monitoreo y análisis de datos relacionados con el seguro, AFP, ICR y las cotizaciones. Como limitaciones tenemos que los fondos de pensiones suelen invertir en los mercados financieros, por lo que están expuestos a riesgos de pérdida debido a las variaciones económicas y eventos del mercado. También tenemos la recopilación de datos precisos y actualizados sobre remuneraciones, cotizaciones y otros aspectos relacionados. Esto puede ser un desafío. Como pregunta número 1 tenemos de las remuneraciones o salarios recibidos por un trabajador, ¿en qué caso se le aplican las cotizaciones al seguro, a la AFP y además de la retención de renta? Como respuesta tenemos que el Seguro Social y la AFP aplican a personas naturales que obtengan una remuneración mensual según el artículo 14 al 16 de la Ley Integral de Pensiones. Y las tasas se detallan siendo del 7.25% para trabajadores y el 8.75% para patronos. En el caso de la AFP, en caso de que el empleado tenga un sueldo superior a 472,1 centavos, se le aplicará el impuesto sobre la renta según las leyes tributarias vigentes del artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La pregunta 2 nos dice que cuáles son los límites inferiores y superiores para las cotizaciones y retenciones a los que se refiere el numeral 1. Como límite inferior tenemos que el seguro y AFP tiene un salario mínimo legal mensual vigente según el artículo 14 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones y el ICR de 472,1 centavos. El límite superior del Seguro Social equivalente a mayor remuneración pagada por la administración pública privada de $1,000 según el artículo 3, acuerdo del Consejo Directivo número 2015 con 0907 Julio AFP, número de cuenta con límite ICR de 2.038.11 centavos en adelante según el artículo 437. Felicitaciones, entiendo usted ha logrado lo contraten como entrenador de la selección mayor de fútbol y su salario es de apenas $30,000 mensuales. Cuéntenos al respecto de las cotizaciones e impuestos sobre la renta, cuánto es lo que cotiza en cada caso.
Aquí ocupamos el tramo número 4 de las retenciones y lo que hicimos es que sacamos la retención ocupando el salario menos el seguro, menos la FP, y luego restamos el exceso, luego lo multiplicamos por el porcentaje, después se le sumó la cuota fija. La pregunta número 4 nos dice en caso de despido sin causa justificada, ¿qué porcentaje de retención de renta se aplica a la indemnización por despido? La retención de impuestos sobre la indemnización por despido sin causa justificada no sigue un porcentaje fijo, pues se rige en el artículo 3 del inciso 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Establece que la indemnización es exenta de impuestos y deducciones, asegurando un sueldo por cada año laborado. La pregunta número 5 nos dice, ¿cuál es el porcentaje de renta que se le aplican a las pensiones? Como respuesta pusimos que según el decreto número 134, incluye ciertos ingresos según la ley de los impuestos del impuesto sobre la renta. En el artículo 4 resalta que las jubilaciones y pensiones civiles y militares son no gravables, sin embargo, las remuneraciones durante licencias es decir, que no se especifica un porcentaje del impuesto para las pensiones según esta normativa. Como conclusiones, pusimos que las leyes aplicadas en este informe resaltan la complejidad, además de eso, la importancia de estas normativas según el contexto laboral salvadoreño, además de eso, la comprensión de las disposiciones legales relacionadas con la seguridad social, las pensiones y retenciones fiscales. Además de eso, es crucial para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de los trabajadores, la interconexión entre las leyes que refleja la necesidad de una gestión legal, y también se resalta la relevancia en la educación continua y la actualización constante para los profesionales y las empresas en el país. Además, el equilibrio entre las contribuciones ayuda a obtener beneficios, ya que es fundamental para el bienestar social y la estabilidad financiera. Asimismo, destacamos la importancia de un cumplimiento riguroso. Gracias. Gracias a ti, Joana Isabel de la Cruz. Sigo insistiendo. Perdón, antes de hacer mi comentario, Joana, no te me vayas, que se prepare del equipo 4 Carla Liliana Flores Flores. Lo que iba yo a comentar es que con estos aspectos hay que ser cuidadosos porque, como ya mencioné antes, tienen implicaciones muy serias, ¿verdad? De manera pues que hay momentos en donde, por ejemplo, alguien lo despide injustificadamente. La parte de dinero que recibe como indemnización se considera no gravable y por lo tanto no paga impuestos sobre la renta. Pero ¿qué tal si a la persona le pagan un periodo de vacaciones que tenía acumulado que no había gozado? Le pagan aguinaldo proporcional porque lo despiden hoy, 21 de noviembre. Le tienen que pagar proporcional al aguinaldo. No es que no le van a pagar aguinaldo. Entonces, y dependiendo de cómo se presenten las circunstancias, hoy por hoy no tenemos, no existe, no sabemos que haya sido aprobado el decreto transitorio que año con año ha venido aprobando desde hace como 15 años la Asamblea Legislativa, en donde exonera una parte del aguinaldo. Los que reciben mucho aguinaldo, los que reciben $30,000 de aguinaldo. En los últimos años le han exonerado $1,200. Los primeros $1,200 no pagan impuestos sobre la renta. Antes eran 1,500, pero bueno, entonces por eso se dice que es variable, está correcto, está aceptado. Joana Isabel, muchas gracias. Sigue pendiente porque hay cosas interesantes.
Yo he dicho que yo no soy muy bueno para los números y yo quiero que platiquemos eso porque me llamó la atención y por eso hice el comentario anterior. Si usted paga de más al Estado en impuestos, el Estado dice, usted no tiene derecho a reclamar ni un centavo partido por la mitad de devolución. Pero si paga de menos, el Estado presume que usted quería engañar al Estado. Y ahí ya tenemos un problema bien serio. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Los números, para eso son números, ¿verdad? Y por eso se revisan siempre. Y debe haber alguien que revise para que no vayamos a tener un traspié. Bueno, habíamos dicho que continuaba Carla Liliana Flores. Ok, Carla, lúcete, activa tu Buenas tardes. cámara, y vamos a ver qué pasa ahí, excelente, que compartas la presentación. Ok. Pizarro está más grande la que tenés ahí. Bueno, Sí, ahí está bien, practicaba. excelente, Mm, tranquila. No sé si puede ver mi presentación. Sí se ve, Ok, permítame. Bien. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Les voy a hablar acerca del trabajo de legislación, del cual corresponden 5 preguntas. Nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es aplicar los diferentes conceptos elementales de los contenidos estudiados para la debida realización y cumplimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes. Los objetivos específicos son interpretar de manera correcta los artículos de la Ley Integral del Sistema de Pensiones de El Salvador en relación a las cotizaciones establecidas para los trabajadores. También tenemos que otro de nuestros objetivos es explicar en qué consisten cada una de las leyes requeridas y su debida aplicación. Aquí está. Nuestros alcances y limitaciones. El informe tiene como principal objetivo el conocimiento de los diferentes artículos de la Ley Integral del Sistema de Pensiones y también sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta, aplicando con base legal a todas las interrogantes establecidas. Las limitaciones son: el presente informe contiene las interpretaciones de los artículos de Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley Integral del Sistema de Pensiones, y en el cual hemos encontrado diversas limitaciones como la mala interpretación de los artículos. Asimismo, la elaboración de conclusiones erróneas por mala interpretación hacia el contenido. Podemos empezar con la pregunta número 1, que decía: de las remuneraciones o salarios recibidos por un trabajador, ¿en qué caso se le aplica cotizaciones al IS, AFP y además retención de renta? Bien, las cotizaciones de IS, AFP se aplican en las personas naturales que obtengan una remuneración mensual. El porcentaje de cotización es del 16%, en donde el 7.25% corresponde al trabajador y el 8.75% al empleador. Sin embargo, para el caso de retención de la renta, se aplica solamente cuando se han calculado las cotizaciones de IS y AFP y el salario queda igual o mayor a 472.01 centavos. Pero en cada caso se calcula de acuerdo a la cantidad del salario de la persona, siempre que sea arriba de 472.01 centavos, por lo cual existen 4 tramos donde se puede analizar más detenidamente en qué tipo de monto está nuestra remuneración, según lo indica la Ley Integral de Pensiones de El Salvador, desde el artículo 14 al 16, y también en el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuáles son los límites inferior y superior para que las cotizaciones y retenciones
a las que se refiere el numeral 1. Bien, tenemos el límite inferior para el IS y el AFP. Para estos es el salario mínimo mensual según el artículo 14 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones. El límite inferior para la renta consta de un salario de cotización de 472.01 centavos. Ahora, el límite superior para el IS sería que corresponde a un salario máximo de cotización en 1.000, según el artículo 3 del Acuerdo del Consejo Directivo. Para el AFP no cuenta con el salario tope de cotización. Para la renta tenemos que comprende del tramo 4 de 2.038.11 centavos en adelante. La pregunta 3 nos dice: felicitaciones, entiendo que usted ha logrado que lo contraten como entrenador de la selección mayor de fútbol y su salario es de apenas 30.000 mensuales. Cuéntenos al respecto de las cotizaciones e impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es lo que cotiza en cada caso? Bien, si nuestro salario sería de 30.000, para el AFP, pues como ya lo dije antes, cotizamos el 7.25. Esto calculado sobre nuestro salario daría un total de 2.175. Para el IS se cotizan $30. Entonces el impuesto sobre la renta final sería el 8.300.38,50 centavos. Y pues aquí tenemos los respectivos cálculos abajo, que sería el salario fijo menos las cotizaciones de AFP y el seguro, el IS, daría igual al salario menos los 2.225 de estas dos cotizaciones, que sería igual a 8.338.50, el cual se encuentra en el tramo 4 de la tabla de impuestos sobre la renta, que se encuentra en el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por lo cual el salario mensual sería de 19.456.5. La pregunta 4 nos dice: en caso de despido sin causa justificada, ¿qué porcentaje de retención de renta se le aplica a la indemnización por despido? Bien, en el artículo 4, inciso 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice que la indemnización por despido es una renta no gravable, por lo cual no se le puede aplicar renta. Y esto no debe de excederse de un salario básico de 30 días. La pregunta 5 nos dice: ¿cuál es el porcentaje de renta que se le aplica a las pensiones? Pues también en el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el inciso 3, nos dice que las pensiones también quedan exentas y excluidas de la renta. Y pues por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla Liliana Flores. Por favor, que se prepare del equipo 5 a Gabriela Lisette Hernández Orellana. La veo que por ahí está conectada, así es que prepárate, Gabriela Lisette Hernández Orellana. Tú vas a deleitarnos con la siguiente presentación. De las presentaciones que hemos escuchado, ya teniendo dos valores diferentes de retención del impuesto sobre la renta para ese fulano que gana $30.000 mensuales. Fíjense, todas las presentaciones que han hecho han coincidido cabalísticamente con la retención del Seguro Social y con la retención, perdón, con la cotización del Seguro Social y con la cotización de la AFP. Pero con la retención de renta iban todos con un valor que no estoy seguro que es el correcto, pero hoy nos presenta otro valor diferente. Bueno, vamos a escuchar a Gabriela Lisette Hernández Orellana, a ver qué pasa por aquí. Bienvenida. Bueno, tiene bastante luz hacia ti, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, está bien. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el equipo 5 y a continuación veremos cuáles fueron nuestros análisis sobre las preguntas del evaluado número 5.
Vemos la primera pregunta que nos habla sobre las remuneraciones o salarios recibidos por un trabajador y en qué casos se le aplican cotizaciones al Seguro Social, AFP y además la retención de renta. Sabemos que estas cotizaciones obligatorias aplican sobre el salario mensual y las remuneraciones establecidas por la Ley de Trabajadores que dependen de un patrón. La retención de la renta se calculará sobre el ingreso gravable según la tabla del cálculo de impuestos para personas naturales. Y en el caso del Seguro Social, la cotización será de un 3%. Para el AFP será un porcentaje de cotización del 16%, en donde el 7.25 le corresponde al trabajador y el 8.75 al empleador. Esto según el capítulo único del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También el artículo 1, el capítulo 1 del artículo 3 de la Ley del Seguro Social y también el capítulo 3, artículo 14 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones. Pasamos a la segunda pregunta, la cual nos consulta cuáles son los límites inferiores y superiores para las cotizaciones y qué retenciones a los que se refiere el numeral 1. En el caso de la cotización al Seguro Social, el límite inferior que podemos encontrar es calculado sobre el salario mínimo vigente. El límite superior de este es el salario de $1,000. En el caso de la AFP, el límite inferior es sobre el ingreso base mensual o subsidio dicho por la ley y no hay un límite superior. En el caso de la retención sobre la renta, según el artículo 37 de la ley del impuesto sobre la renta, hay un límite inferior de 472,1 centavos pagado a un 10% de impuestos sobre la renta y no cuenta con un límite superior. Esto lo podemos encontrar según el capítulo 3 del artículo 14 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones. La pregunta número 3 nos habla sobre un nuevo contrato de un entrenador de la selección mayor de fútbol, en donde su salario alcanza los $3,000 mensuales y nos consulta sobre cuánto es el porcentaje que cotiza en cada caso, ya sea para las respectivas cotizaciones de Seguro Social y de AFP y también el impuesto sobre la renta. Podemos ver que según el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, como tiene un límite de $1,000 en el salario y al ser salarios mayores de $1,000, el 3% que se le aplicará de Seguro Social tendrá que ser de $30 en este caso. La Ley Integral del Sistema de Pensiones en el artículo 16, basándonos en eso, que para el AFP el costo de cotización del trabajador es del 7.25, en el caso de su salario que es de $30,000, él tendrá que pagar o cotizar más bien $2,175. El artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos ayudó a aplicar la tasa correspondiente, el cual será según el tramo número 4, que con un 30% el resultado de ese impuesto sobre la renta es de $8,015,64. Como hemos estado escuchando con sus observaciones con los otros equipos, hemos analizado de que este es la retención de la renta y no el impuesto sobre la renta. En el punto número 4, vemos que nos habla sobre el caso de despido sin causa justificada. ¿Cuál es el porcentaje de retención de renta que aplica a la indemnización por despido? Revisando la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 4 se corrobora en ambas que en el caso de despido sin causa justificada no se aplica ningún porcentaje de retención de la renta, debido a que estas son rentas no gravables. Esto quiere decir que son aquellas que están específicamente exentas de cobro por alguna
alguna normativa, y en este caso ambas leyes así lo declaran. Por eso, en el caso de la indemnización por despido, no existe el pago de la retención de la renta. Queda exento de esto. Y pasamos al punto número 5, el cual nos habla sobre el porcentaje de renta que se aplica a las pensiones. Igualmente, revisando la ley integral del sistema de pensiones en el artículo 26, nos habla sobre este tipo de impuesto, el cual se menciona que es renta no gravable, por lo tanto queda excluido del pago de dicho tributo las pensiones. Igualmente, en el artículo 4, este apartado explica todo eso de las rentas no gravables en la ley del impuesto sobre la renta, y ahí menciona que tanto las pensiones de las personas civiles están exentas del pago de la renta. Y esas son nuestras consideraciones como el equipo número 5. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Lisette, me llama la atención, perdón, antes de quiero pedirle que se prepare el equipo 6, Liliana Michelle Lima Pérez. Lo que iba a mencionar, Gabriela Lisette, es que me llama la atención de las presentaciones que se han dado hasta el momento. Han hablado casi todos sobre los porcentajes que tiene que cotizar el empleador y el empleado, o sea, el patrono y el trabajador. En el caso del Seguro Social, se han limitado a mencionar el porcentaje de cotización que tiene que hacer el empleado o trabajador, pero no lo que tiene que cotizar el patrono. Y es que el punto es este: jóvenes, ustedes se van a lograr emplear porque eso lograron y eso quieren, y ahí quieren construir su plan de vida, va en ese sentido, o van a fundar una empresa como emprendedores o emprendedurismo. Sepan qué bueno, van a contratar personal al que le van a dar una oportunidad de empleo, y ese personal va a tener que pagar sus cotizaciones. Pero usted, patrono, tiene que pagar la parte que corresponde al patrono, al Seguro Social por cada empleado. El empleado va a pagar el 3%, pero usted, patrono, al Seguro Social por ese empleado va a pagar el 7.5%. Es que eso lo tienen que tener en consideración dentro de todo su flujo de liquidez y cómo van a hacer, porque las fechas para pagar son ciertas. Claro, usted no va a pagar renta por los empleados. Cada empleado va a pagar su renta y corresponde. Pero la empresa que ustedes crearon sí va a pagar al presentar su declaración de impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Y entonces son puntos que por favor manténganlos presentes, ¿verdad? Ahorita algunos de ustedes estarán pensando, no, yo no me voy a emplear. Y hay mucha gente que así lo visualiza y lo hace, lo realiza. Pero tiene que asumir todo eso, ¿verdad? Igual, para el otro mes, no se les olvide que a los empleados no lo tienen que pagarle a lo que le corresponde al patrono de cotización al Seguro Social, a la AFP, sino que le tienen que pagar al empleado su aguinaldo, le tienen que pagar sus vacaciones anuales en la fecha que las cumplan. El propósito es que vayamos captando todas las implicaciones. A veces se habla, es que estos patronos explotan. Mire, puede ser que sí. Y de hecho los hay. De hecho los hay. Ayer en la mañana estaba viendo al señor ministro de Trabajo en televisión hablando de que están dándole seguimiento a grupos de empresas que no
honran las prestaciones sociales del personal. Claro, no se trata de hacer señalamientos. Gabriela Lisset, y para todos los 31 que están conectados, se trata de que nosotros aprendamos, conozcamos, sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Por algo, el diccionario de la Real Academia Española define empresa. Y el concepto de empresa que ellos tienen es acción dificultuosa que se acomete valerosamente. Ok. Gracias de nuevo, Gabriela Lisset, te dejo en paz. Vamos con la chica que sigue, que dije que era el equipo 6, Liliana Michelle Lima Pérez. Liliana Lisset. Buenas tardes, licenciado. Michelle, buenas tardes, ¿dónde estás? No te veo. Ahorita LP, vi que apareció por ahí, pero no veo tu rostro. Liliana Michelle Lima Pérez. Hoy sí. Hoy sí. Ahorita comparto. No tan seria, no tan seria. Tranquila. Ah, sí, Okay, está mejor. Ok, solo me avisa si se ve ahí, Lick. Está bien, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes. Nuestro equipo es el número 6 y pasaré a exponer. En la pregunta número 1 tenemos de las remuneraciones o salarios recibidos por un trabajador, en qué caso se le aplican cotizaciones al IS, AFP y además retención de renta. Con base a la Ley del Seguro Social, artículos 2 y 3, junto con la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 24, las cotizaciones al IS, AFP y retención de renta se aplican a todos los trabajadores asalariados que tengan un salario superior al salario mínimo y que no estén exentos de pagar impuestos sobre la renta. En la pregunta número 2 se tiene cuáles son los límites inferior y superior para las cotizaciones y retenciones a los que se refiere el numeral 1. A eso respondimos que según el artículo 37, la Ley de Impuestos sobre la Renta de El Salvador establece una tabla donde las rentas hasta 22,000 colones están exentas. Entre 22,000, 0.1 centavos y 80,000 colones se paga el 10% y sobre el exceso de 22,000 más 500 entre 80,000, 0.1 centavos y 200,000 se paga el 20% sobre el exceso de 80,000 más 6,300. Las rentas mayores a 200,000 pagan 30% sobre el exceso de 200,000 más 30,300. Y aquí tenemos la tabla a donde lo pasamos a dólares. En la pregunta número 3 tenemos Una pequeña interrupción, Liliana Michelle. Dilic. Regresa a la lámina. Esa. Ajá. Comparado con lo que está en la lámina anterior, y esta figura que tú presentas ahí, que le llaman la tabla actual, porque en la lámina anterior habla de colones. Sí. Y probablemente la ley, y ellos también, el Código de Comercio nos hallamos muchas referencias a colones, pero en la práctica, y ha habido, déjeme decirle en este aspecto, ha habido 3 reformas tributarias, 3. Y se han ido adecuando a la moneda de curso legal, dólares de los Estados Unidos de América. Entonces tú ves, si tú multiplicaras 472 con un centavo por 8.75, si es que ese fuera el tipo de cambio, yo lo dudo enorme. Pero vamos a ver, 472.01 por 8.75 te daría algo así como 4.130.09 dólares, ¿verdad? Perdón, correcto, perdón, 4.130.09 colones. Y tú hablas de 22,000 y que no sé qué, que no sé cuánto. En esos detalles tengamos cuidado, porque lo que aplica es esta tabla. Lo que tienen en la lámina anterior es, así como dice la Olga Guillot en su canción. Bueno, ustedes no conocen a Olga Guillot, ni conocieron la canción, ni la van a conocer, ni la van a volver a escuchar. Usted oye otras canciones. Pero la Olga Guillot tiene una canción muy, muy fuerte. Se acabó.
y ella lo canta, se acabó. Lo nuestro está muerto. Te juro que es cierto. Entonces no podemos estar hablando de colones, ¿verdad? Solo como una observación. Veo que aquí tiene la tabla correcta, que no me recuerdo haberla visto en el informe que me remitieron. Sí, la explicación de la lámina anterior. ¿Ok? Por favor, continúa. Disculpa, Liliana. Ok, no hay problema. En la pregunta número 3 teníamos el siguiente enunciado que dice: felicitaciones, entiendo usted ha logrado lo contraten como entrenador de la selección mayor de fútbol y su salario es de apenas $30,000 mensuales. Cuéntenos al respecto de las cotizaciones e impuestos sobre la renta, cuánto es lo que cotiza en cada caso. Y tenemos que las cotizaciones del Seguro Social es de $30. Como bien sabemos, esto no puede exceder de $30, sea como sea el salario. Liliana, perdón, ¿puedes retroceder la lámina anterior? Gracias. Avanza. Ok. Ok, bye. En el Bueno. AFP tenemos que multiplicamos los 30,000 por el 7.25%, lo que nos da el 2.175. Ahora, a los 30,000 les restamos el IS y el FP según el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se debe incluir el IS y el AFP. Ahora a estos 27,795 le restamos los 2.038.10 por el 30% más 288.57, las cuales son cuotas fijas de la tabla anterior. Ahora el 25,756 lo multiplicamos por el 30% y nos da 7,727.07 y ahora le sumamos los 288.57, dándonos así un total de 8,015.64. En la pregunta 4 tenemos: en caso de despido sin causa justificada, ¿qué porcentaje de retención de renta se aplica a la indemnización por despido? Y nosotros pusimos que la retención de renta a la indemnización por despido sin causa justificada quede exenta según el artículo 4, inciso 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que dice que siempre que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio, para estos efectos ningún salario podrá ser superior al salario promedio de lo devengado en los últimos 12 meses, siempre y cuando estos salarios hayan sido sujetos de retención. Y en la última pregunta tenemos: ¿cuál es el porcentaje de renta que se le aplica a las pensiones? Y tenemos que el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de El Salvador establece que las rentas no gravables no están sujetas al impuesto y por lo tanto no se tienen en cuenta a la hora de calcular la renta imponible. Las pensiones, jubilaciones y otras prestaciones similares están incluidas en la lista de rentas no gravables. Gracias, Lick. Ok, gracias. Por ahí vamos a tratar de clarificar un puntito. Pero bueno. Ajá. Ok, bueno, perfecto. Un segundito, por favor. Un segundito, ya. Bien, por favor, nos falta Cecia Nara Pérez González, equipo 8. Antes de que quiero comentar, he estado llamando a representante designado para que haga la presentación del equipo 1. No responde. He estado buscando en la lista de los asistentes y no lo veo. El representante del equipo 2, Kenia Marian Calixto Salguero, tampoco. Y el representante del equipo 9, René Enrique Rivas Alvarado, digo, el designado, porque yo designo quién va a hacer la presentación. Entonces, claro, en un equipo tuve una comunicación en línea de que la persona que yo había designado no podía por razones de peso, pero sí alguien se hizo cargo y eso está bien. Está bien. Así es que equipo 1, equipo 2 y equipo 9. Bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Vamos a ver, alguien levantó la mano. Gabriela Esmeralda Ardón.
Gabriela Esmeralda Ardón. Buenas tardes. Ardón, tú eres del equipo 1, correcto. Sí. AM231173. ¿Qué pasó, Gabriela? Es que Jefferson trabaja, entonces se comunicó con nosotras de que no iba a poder presentar porque iba de camino para el trabajo. Pero acá está Rebeca y estoy yo, licenciado. Sí, yo te agradezco tu iniciativa. Solo quiero decir que si alguien no va a poder estar presente, como este día me escribieron 2 personas y me pidieron permiso y me dieron las razones por las cuales no iban a poder estar presente. Fueron Paola Mengíbar y Catherine Barahona. Entonces, por elemental cortesía, ¿verdad? Puesto que nuestra actividad está calendarizada y éramos de estar presentes. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces vamos con, te agradezco el comentario. Cecia Nahara Pérez González. Adelante, te escuchamos, Cecia. Te estamos escuchando, Cecia. Buenas tardes, licenciado. Ahorita sé que Buenas. se acaba de comunicar con nosotros que ella trata de encender el micrófono, pero no le sale el audio, ni la cámara no se la reconoce. Qué ingratitud. Déjame ver por aquí, equipo 8. Equipo 8. ¿Y tú quién eres? La persona que me acaba de hablar. Gabriela Alejandra Pineda Rivera. Bueno, entonces, gracias, Gaby. Es que hay 4 Gabrielas y por eso cuela. Pero bueno, ok, entonces, por favor, asume tú la presentación. Ok, permítame, solo. Ok, ahí estoy. Bueno. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos del equipo 8. Me presento, soy Gabriela Alejandra Pineda Rivera. Nosotros les vamos a hablar sobre la actividad 6. Como primera pregunta tenemos que de las remuneraciones o salarios recibidos por un trabajador, ¿en qué caso se le aplica la cotización de IS, AFP y además la retención de renta? Pues nosotros como equipo hemos consignado que las personas dependientes del patrono cotizan con IS según el artículo 3 de la Ley del Seguro Social. La cotización de la AFP se aplica en las personas subordinadas según el artículo 8 de la Ley del Sistema de Pensiones y la retención se aplica en personas naturales no dependientes de quienes pagan sus honorarios del servicio según el artículo 156 del Código Tributario. Pasaremos a la pregunta 2, que dice, ¿cuáles son los límites inferior y superior para las cotizaciones y retenciones a los que se refiere el primer numeral? Pues tenemos que según el IS, el límite inferior para cotización viene desde 1 centavo hasta el artículo 29, según el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, donde también se nos menciona que el techo de cotización es de $1,000. Esto quiere decir que si una persona gana más de 1,000, lo máximo que se le puede
retener o descontar son $30. Si para el AFP el límite inferior vendría siendo desde el salario mínimo y la distribución del porcentaje es a partir del artículo 16 de la Ley Integral de Pensiones, donde al empleado solo cotiza con el 7.25%. Y para la renta nos basamos según el artículo 37 por parte del Decreto Ejecutivo 95 y la Ley del Impuesto sobre de la Renta, donde dice que no van a pagar renta aquellos que se ubiquen en el primer tramo y como límite superior aquellos que se ubiquen en el cuarto tramo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nosotros hemos colocado la imagen de referencia para que nos podamos visualizar que las personas que ganen de 1 centavo a 472 no se le hace la retención. Y como mayor tramo tenemos que los que ganen desde 2.038,11 en adelante se les va a aplicar el 30% con el exceso de 2.038,10 más la cuota fija de 288,57. A esto nos pasamos a la pregunta 3 que dice felicitaciones. Entiendo que usted ha logrado que lo contraten como entrenador de la selección mayor de fútbol y el salario es de apenas $30,000 mensuales. Cuéntenos al respecto de las cotizaciones e impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es lo que cotiza en cada caso? Pues mensualmente corresponde que de la AFP, como ya habíamos dicho, es el 7.25%, lo que equivale a 2.175 según el artículo 16 de la Ley del Sistema de Pensiones. Para el ISS es el 3%. Lo que en este caso también, como ya habíamos mencionado, que el ISS tiene un techo de $1,000. Esto lo que equivale es que como la persona gana más de 1,000, solo se le va a descontar $30. Y para el impuesto sobre la renta tenemos que es de 8.015,64. Aquí también hemos puesto nosotros cómo hicimos el cálculo de la renta. Tenemos primero lo que es el sueldo de la persona y se le tienen que descontar lo que es la cantidad de AFP y la cantidad de I respectivamente, dándonos como resultado 27.795. A esto nos tenemos que ubicar en la tabla de retención y nos daremos cuenta de que está ubicado en el cuarto tramo. Esto quiere decir que se le va a restar el excedente, si no me recuerdo que aquí está. Como podemos ver, el exceso de 2.038,10. Al resultado que nos dé de esta resta, que es de 25.756,90 centavos, se multiplica por el 30% y a este resultado se le suma 288,57 que nos da el impuesto sobre la renta, que es de 8.015,64. Luego tenemos en la pregunta 4 que dice, en caso de un despido sin causa justificada, ¿qué porcentaje de retención de renta se aplica a la indemnización por despido? Según el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el numeral 3, las indemnizaciones por despido no están sujetas a retención de renta, sino que exceden un salario básico de 30 días por un año de servicio, siempre y cuando los salarios anteriores hayan sido objeto de retención. Y como por último, tenemos que cuál es el porcentaje de renta que se le aplica a las pensiones. Pues según el decreto número 957, en el artículo 37, las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados calcularán su impuesto aplicado 30% sobre su renta neta o imponible, que excluyen del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva del impuesto sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. Muchas gracias. Gracias a Gabriela Alejandra. Yo creo que estamos bien. Todos los que han expuesto. Lastimosamente nos quedaron 3 grupos que no han participado. Pero bueno,
Jóvenes, esta era nuestra última sesión del ciclo. Así es que déjenme revisar hoy sus informes que han remitido, ¿verdad? Y poderles devolver oportunamente como de costumbre. Les agradezco la paciencia y la atención en el ciclo. Por aquí veo yo que llegamos un momentito a tener una buena asistencia, pero ahorita solamente hay 29 por alguna razón, ¿verdad? Se nos desaparecieron 2 o se les perdió la conexión. Igual, muchas gracias, éxitos en su carrera, continúen, ¿verdad? Ahorita estamos terminando el ciclo esta semana con los 3 días de extensión del ciclo por que la semana de la tormenta Pilar no se pudo dar clases lunes, martes y miércoles. El jueves estaba ya considerado que no se podían dar clases por la fecha, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Por mi parte, muchas gracias y que la pasen bonito. Hasta aquí llegamos. Los dejo en paz. Buenas tardes y feliz fin de ciclo. Gracias, Alex. Gusto. Gracias, licenciado. Feliz día.